Primera Plana. Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español, dedicada al análisis de la actualidad de la semana. Hoy hablamos de París, la capital y primer destino mundial del turismo, una ciudad que se ahoga en un mar de obras que tienen con los nervios de punta a sus habitantes. Para hablar de ello, saludamos ya a nuestras invitadas. Ana Correa, arquitecta y urbanista, bienvenida. Gracias. A Cantuta Quirós, que es curadora y enseña en la Escuela de Arquitectura de Nantes. Bienvenida. Gracias. Y finalmente a Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio de México. Bienvenida. Gracias por la invitación. París en obras permanentes, hoy aquí, en Primera Plana. París es conocida en el mundo entero por su arquitectura, sus barrios típicos, su catedral vieja de muchos años, su comida, pero pocos turistas saben que París es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Con un promedio de 21,000 habitantes por kilómetro cuadrado, se ubica entre las que precisamente sufren más precisamente por esa densidad de población. Además, recientemente se están realizando una serie de obras en una superficie muy pequeña, por lo que esta capital está agobiada por todo tipo de trabajos que, aunque se espere mejoran el nivel de vida de sus habitantes, ni más ni menos está provocando innumerables problemas el día de hoy. Vamos a ver lo que dicen algunas portadas de los diarios franceses a este respecto. Comenzamos con Le Parisien, que ofrece una portada con una perspectiva de la avenida de los Campos Elíseos, considerada como la avenida más bella del mundo, y donde dice con su título París, ¿qué obra?, donde se pueden ver una serie de trabajadores que realizan precisamente obras en esa avenida. El matutino especializado en economía Les Echos, por su parte, centra su atención en la respuesta de las grandes ciudades europeas frente al turismo de masas que las está invadiendo. Y por último, el tabloide Libération dice en su portada, canícula, la ciudad se aferra a sus ramas, y esto en relación a la gran ola de calor que hemos vivido hace unos días, donde aquí en París sufrimos hasta 42 grados de calor, todo un récord en la historia de la capital francesa. Ana, en este verano boreal, París se ve invadido por turistas, como cada año, pero también está invadido por obras. Más de 6,000 obras recorren todo París, de norte a sur, de este al oeste, grandes y pequeñas, y esto en un contexto bastante particular. El año entrante hay elecciones municipales, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se juega su reelección, y al mismo tiempo París tiene que responder a un desafío mayor, que son la perspectiva de los Juegos Olímpicos en 5 años, de julio y agosto del 2024. ¿Podemos decir que París es hoy una ciudad de taladros? París es hoy efectivamente una ciudad en la que se concentran una gran cantidad de obras que responden, a mi juicio, a distintos elementos. Por una parte, a las ambiciones y a los compromisos que la actual administración en el momento de su elección asumió, que responden, por supuesto, a una agenda política, pero de otra parte también a unos compromisos que se inscriben a la escala global de buscar una ciudad que sea más responsable, más durable, bajar el impacto del carbono y de las construcciones, reverdecer la ciudad, dar un espacio mayor a los habitantes, a los peatones, reducir el lugar de los vehículos, aumentar las circulaciones dulces que se llaman, los peatones, las bicicletas. Todo esto efectivamente hacía parte de una agenda, se inscribe dentro de compromisos mucho más grandes que hacen parte de lo que debe ser la alcaldía de París. Luego, efectivamente, el por qué sucede y se concentra en este momento es complejo y tiene que ver, a mi modo de ver, por una parte con una cuestión de fondos, en qué momento se han obtenido los recursos para hacer toda esta serie de obras. Luego, por supuesto, también hay una coyuntura, como bien lo dices, que son los Juegos Olímpicos, que se conectan en términos de fondo, porque la oportunidad de acoger los Juegos Olímpicos en este territorio, hay que recordar que París ya se había preparado, ya se había candidatado para los Juegos Olímpicos y solo en esta ocasión la pudimos tener, permite movilizar una cantidad de recursos importantes. Eso se junta con otra serie de proyectos estructurales, como el Grand Paris Express, que es un sistema de transporte nuevo que no estaba necesariamente asociado completamente a la infraestructura de los Juegos Olímpicos, pero que viene a articularse con ella. Muy bien. Entonces, efectivamente hay una cantidad de obras de las cuales hay que ponderar
el 7% se dice que depende de la alcaldía, hay una cantidad de trabajos anexos que dependen de otra cantidad de instituciones. La complejidad y la gran interrogación es por qué todo se condensa en este momento y efectivamente es difícil para los ciudadanos vivir en un contexto en el que hay tantas obras. Efectivamente, una condensación de muchos factores. Cantuta, pero al final de cuentas da la idea de que París se ha vuelto un poco caótica con esta cantidad de obras. Hay calles donde hay hasta 7 obras diferentes. Sí, yo creo que también habría que diferenciar las obras entre ellas. Me parece que hay obras que son muy cosméticas, que van en la idea de un París muy museificado, muy vitrificado y cada hueco tiene que estar restaurado. Pero también hay esta urgencia, ese reto climático que nos espera y yo creo que París ya tiene que acelerar más la carrera hacia una ciudad durable, responsable y verde. Y tenemos que tener en la mente que 75% de las emisiones carbonas vienen de las urbes y París tiene que estar más desarrollando todos esos esfuerzos. París es muy atrasada en ese sentido. Florencia, a este propósito, precisamente la lucha por el cambio climático, muchas de las obras que está realizando la alcaldesa, Anne Hidalgo, efectivamente van en el sentido de favorecer el uso de vías peatonales, favorecer a los peatones, dejar de lado los autos, en lo que vemos en plazas como Nación, como la Plaza de la Bastilla, como la Plaza de la República, pero al mismo tiempo se está dejando de lado a toda esta gente que tiene que venir de las afueras de París, ¿no? Y que sufren con el transporte. A final de cuentas, ¿es posible, pensando en esta situación de cambio climático, crear una ciudad donde se genere una cierta unanimidad de lo que se puede hacer? Porque la gente protesta porque no la dejan circular en auto y al mismo tiempo quiere andar en patineta, en bicicleta o a pie. Yo creo que ahí lo que hace falta justamente es que no sea únicamente un proyecto de París, ¿no? Sino que París hable, la alcaldesa Anne Hidalgo, realmente se dejen a un lado los intereses políticos de izquierda, de derecha, y se haga una concentración y una unanimidad en torno a todo lo que es Île-de-France, ¿no? Toda la banlieue, como dicen aquí, todos los barrios que son a proximidad de París, para que la gente pueda dejar su carro, porque es cierto que no todas, afortunadamente en París tenemos una capital llena de redes de autobús, de metro, del transporte o del tren suburbano, pero eso no quiere decir que toda Francia es igual, e incluso a los alrededores de París no está también conectado en medios de transporte. Entonces yo creo que ahí se tendría que hacer un plan para decir, a ver, los que viven muy lejos pueden dejar sus automóviles alrededor con parkings gratuitos o con subvención o de alguna manera que sea abordable. Después de ahí ya tomar el transporte público, y también lo que dijo Anne Hidalgo es que ella lo dijo cuando iniciaba su mandato, que quería hacer 1,000 kilómetros de pistas de velo, de bicicleta. Entonces, ahí realmente, si lo quiere hacer, también se tiene que transformar la ciudad. Yo creo que en términos de necesidad, sí es necesario que haya una transformación. No podemos, una población que sigue creciendo no puede finalmente quedarse con las obras de hace 50, 100 años, ¿no? Tiene que transformarse y la gente también tiene que sentirse que es escuchada, ¿no? Que a ver, si tenemos una obra pública en este sector, va a haber ciertos apoyos, a lo mejor, que le expliquen a la gente de qué se trata, que como decía Ana, ¿no? Este Gran París va a ser una obra que va a ligar, digamos, toda la periferia, y eso es muy importante que se vea. También, otra cosa que hay que entender también es que yo creo que a veces como que estamos saturados, porque no solamente vemos los trabajos, las obras en las calles, también hay muchas obras en el transporte público. Entonces, a veces la gente dice, a ver, voy por arriba, ¿no? En mi carro es imposible, voy por abajo del transporte público, ya me dicen que cambie 3 veces porque están también en obras, por ejemplo, el RER A, que es el que circula y atraviesa también París de oeste a este. Entonces yo creo que es también por eso la saturación de la gente. Pero bueno, finalmente se tiene que transformar. Vemos ahora en la canícula, como comentabas en la portada, la gente buscaba espacios verdes, la sombra de un árbol, salir de sus casas para tener a eso. Y realmente no había, ¿no? O sea, hay zonas donde sí hay finalmente estos pulmones que tiene París, pero fuera de ello no hay. Creo que para dar más elementos a nuestro público es importante que ustedes sepan lo siguiente. París se encuentra dentro de lo que se conoce como la región Île-de-France, Isla de Francia, donde está compuesta de más de otras 7 ciudades, y en ella habitan 12 millones de personas. Es una red de transportes muy densa.
hay más de 300 estaciones de metro, hay más de 250 estaciones de red suburbano, el RER, y sin embargo todo esto no basta porque mucha gente tiene que atravesar de uno a otro lado de la ciudad para poder trabajar aquí en el centro de París. Cantuta, a los problemas propios de una ciudad antigua como es París, que requiere renovarse regularmente, usted hacía referencia, la alcaldía procura responder precisamente haciendo de lado el automóvil, favoreciendo el uso de vías alternativas, pero, por ejemplo, es muy concreto, ha planteado la alcaldesa crear 30 hectáreas más de zonas verdes en una ciudad bastante pequeña que también están provocando polémica. Sí, pero yo creo que tenemos que responder al reto ahora que es una replanificación total urbana que se necesita y pensar más un entrelazamiento entre la ciudad y el bosque, por ejemplo. Yo creo que tenemos que repensar totalmente nuestra manera de pensar cómo tenemos que concebir una urbe, una metrópolis. Hasta ahora la naturaleza y lo urbano han sido demasiadamente separadas y yo creo que tenemos que cambiar totalmente nuestros esquemas. A este propósito, cambiando de esquemas, una cosa que llama mi atención, Ana, es que cuando uno analiza esta cantidad de obras que se están realizando, es una especie de 1000 hojas, pastel 1000 hojas, donde una parte son obras realizadas por la alcaldía, otra son realizadas por el sector privado, por ejemplo, cuando se tiene que hacer la fachada de un edificio, otras son realizadas por los operadores, la fibra óptica, los teléfonos, el gas, y al final es una maraña burocrática que hace mucho más denso, mucho más problemático precisamente esta integración del habitante de la ciudad a su conversión, a su reconversión. Claro, efectivamente, esa condensación de obras que responden a distintos operadores y a distintas competencias, porque la alcaldía, ella tiene la margen sobre el espacio público, probablemente en parte, pero luego están los servicios que intervienen, que deben articularse para permitir que haya una actualización y mejores servicios, finalmente mejores prestaciones en la ciudad de París. Sin embargo, la gran interrogación es también en términos de calendario, ¿por qué todo se condensa en este momento? Porque yo estoy de acuerdo con las otras panelistas, es necesario y es importante que estas obras tengan lugar en París. Yo pienso que en el fondo responden al interés de todos y efectivamente ahí el sector público defiende el interés general y el hecho de mejorar el cuadro de vida de la población. Sin embargo, en términos de administración es bastante complejo que sucedan todas en este momento. Luego, hay nuevos métodos que se implementan también. Por ejemplo, hablábamos del caso de la verdificación del espacio público. Hay 5 plazas mayores dentro de París que responden a nuevos proyectos en los cuales la alcaldía ha buscado poner métodos que son más participativos, que alargan los tiempos del calendario también. Muy bien, vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos más aquí en Primera Plana.